Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Nuevamente les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y quiero que meditemos la palabra de Dios allá en Gálatas capítulo 2, versículo 1 al 10. Puse como título este mensaje: la circuncisión del nuevo pacto. Dice este capítulo: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a la esclavitud. Muy bien, dice este texto que el apóstol Pablo tuvo que subir o tuvo que ir a Jerusalén para tratar asuntos, ya que algunos hermanos de allí o algunos hermanos enviaron a algunas personas para expiar, para introducir algunas ideas que ellos querían que los gentiles supieran y que ellos tuvieran que tratar. ¿Por qué? Porque había una confusión entre los hermanos, entre la iglesia gentil, entonces allá en Galacia. Sin embargo, dice este texto que pues el apóstol Pablo tuvo que subir con Tito, que era griego, que no era judío, por lo tanto no había sido circuncidado. Llegando allá, pues tuvo que tratar esto, pero tampoco fue obligado a circuncidarse. ¿Por qué? Porque los hermanos de la iglesia de Jerusalén, los apóstoles, pues ellos realmente habían entendido lo que significa el Evangelio de Jesucristo entre los gentiles. En los tiempos del Nuevo Testamento, los judíos comúnmente hablaban de sí mismos como los de la circuncisión. Así es como se identificaban los judíos. Pues allá en Gálatas versículo 8, 2:8 dice que pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Allá en Colosenses 4:11 también menciona de que eran los de la circuncisión, los judaizantes, o sea, los partidarios de ella. En este caso, en la iglesia apostólica se sostenían que todos los convertidos gentiles al cristianismo también debían aceptar y practicar los ritos y las ceremonias de la fe judía. Durante un tiempo este grupo pues tuvo éxito en agitar a las iglesias de Galacia. Realmente querían hacer menos el trabajo de Pablo entre los gentiles y en otras partes, pero Pablo tomó la postura de que la circuncisión literal que se practicaba en el Antiguo Testamento con los judíos, comenzado con el patriarca Abraham, entonces dice, esa circuncisión literal había perdido sentido en el nuevo pacto. Y vamos a abrir nuestra Biblia ya en 1 Corintios 7, 19. Allí vamos a leer ese pasaje, este texto, que nos permite entonces escudriñar un poco. 1 Corintios 7, 19 dice así: la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Entonces dice que el versículo 17, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga esto, ordeno en todas las iglesias. Fue llamado a alguno siendo circunciso, quédase circunciso. Fue llamado a alguno siendo incircunciso, no se circuncide. Entonces, por eso dice este texto, cuando las personas vienen a Cristo Jesús,
tanto judíos como gentiles. Entonces los judíos ya no eran obligados a circuncidarse, ni tampoco los gentiles. Ahora, no quiere decir que todos los judíos se quedaron sin circuncisión. Si ellos querían seguir circuncidándose, no había problema. Pero eso ya no indicaba nada, no tenía significado en cuestión de fe. En Gálatas 5:6, allí donde estábamos, en Gálatas 5:6, dice este texto: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces, aquí lo más importante, dicen estos textos, el guardar los mandamientos, o sea, en obedecer lo que Dios manda, lo que Dios nos dice, pero también dice la fe que obra en el amor. Eso es lo que debe prevalecer, es lo que debe permanecer en la vida de los cristianos. La señal de la circuncisión que nosotros podemos ver, podemos encontrar allí en Romanos 2, 28 al 29, que el corazón es lo más importante que se debe consagrar a Dios. Así lo llama Romanos capítulo 2, versículo 28. El mismo Pablo que escribe en Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29, dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Así que entonces lo más importante es que las personas consagren su corazón, que se comprometan de todo corazón en espíritu al Señor, porque la circuncisión del Antiguo Testamento pues era algo literal, algo realmente carnal, pero ahora esto debe ser de una forma espiritual. La señal del bautismo que decía yo es espiritual, no es por mano de hombre, sino mediante el despojo del cuerpo mortal, según Colosenses 2, 10 al 13. Colosenses 2, 10 al 13. Y allí vamos a encontrar lo que dice este texto. Es importante porque nos da una luz de este tema. 10 dice: y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, él dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Así que entonces, cuando usted ha tomado la decisión de creer en Jesucristo y entonces ha sido bautizado, es sumergido, entonces usted ha hecho ese compromiso como si fuera esa circuncisión que practicaban los judíos. De esa forma tú tienes una señal pública que permite distinguirte de que realmente has creído en Jesucristo. En el siguiente texto vamos a encontrar allá en Filipenses capítulo 3, versículo 3, dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Por lo tanto, entonces, cuando sucedió este problema, entonces cuando fue llevando esto a los apóstoles, ellos inmediatamente pues trataron este asunto. Así que quiero que busquemos allá en Hechos capítulo 15, versículo 5, y nos dice este texto: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés.
ellos habían determinado, algunos hermanos, algunos que estaban allí, que tenían que circuncidarse también a los gentiles. Pero el capítulo 5 de Gálatas, versículo 2, dice: y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Entonces dice, pues aquí el asunto es que la circuncisión fue solo para los judíos, pero ahora los cristianos, los hijos de Dios, ya nada aprovecha, ya nada significa. Pero si tú quieres regresar a la carne, circuncidarse por la carne, pues dice, pues de nada aprovechó Cristo, de nada sirve por haber sufrido y padecido en la cruz. Así que finalmente entonces el Gálatas 6:12 dice: los que quieren obligar la circuncisión, ¿no?, está guiado por la carne. Quiero que busque ahí Gálatas 6:12. Dice este versículo: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Entonces, comenzando en este pasaje, desde el versículo 12 hasta el versículo 15, dice: porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que ustedes se circunciden para gloriarse en la carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es glorificado, y a mí y el mundo estoy crucificado. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Entonces, la nueva vida en Cristo ya no puede ser afectado ni la circuncisión ni la incircuncisión. Por lo tanto, entonces, algunos judíos entonces querían obligar a los gentiles, a los griegos y todo el mundo gentil que también nos participamos nosotros, querían circuncidar para sentirse orgullosos. O sea, que pudieran decir: mira, yo me he circuncidado, por lo tanto ya tengo un pacto con Dios. Eso, para el apóstol Pablo, dice, ya no dice nada, ya no dice gran cosa, sino que ahora debe ser de corazón, debe ser una entrega, debe ser una consagración a Dios. Entonces, eso sí, es una nueva creación, una nueva vida en Cristo. Por lo tanto, hay muchas personas que aparentemente quieren hacer algo que ya no es necesario. ¿Por qué? Porque quieren sentirse orgullosos, y entonces este texto es muy claro. Todos aquellos que quieren agradar la carne obligan a que las personas se circunciden, para que, dice aquí, para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque en aquel entonces los judíos no querían a los cristianos y perseguían a los cristianos. Pero ellos dicen que si se circuncidan, entonces ya no te perseguimos. Entonces solamente es en una forma carnal. Por lo tanto, entonces, la fe puesta en Cristo Jesús está en libertad de la circuncisión de los antiguos judíos. Por lo tanto, lo más importante para ti y para mí es que tú te comprometas con el Señor, es que tú hagas un pacto con Él, y entonces tú te guíes por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que la circuncisión ya no es carnal, sino es espiritual, en un pacto con Cristo, demostrado públicamente también en el bautismo. Pero realmente es un compromiso verdadero con Dios, que debe reflejar igual en acciones, en buenas acciones en la obra de Dios, expresando así visiblemente lo que sale del corazón. Por lo tanto, que Dios te siga bendiciendo, y que nadie te obligue a hacer algo carnal, algo que sea material, sino que tú debes seguir en lo espiritual, consagrándote a ti, y una vez que tú te consagres al Señor, entonces harás buenas obras para el Señor, y en el Señor, y con el Señor. Vamos a orar entonces. Quiero orar por ti.
Gracias, buen Dios, por esta tarde, gracias por tu palabra. Queremos rogarte que tú sigas bendiciendo la vida de cada uno de los oyentes y que, Señor, bendigas cada uno de los que están escuchando tu palabra, pero también aquellos que no han comprendido tu palabra o están confundidos. Te pido, Señor, que tú le des claridad a tu palabra y que ellos se concentren en esa fe, en ese amor, en una nueva creación en ti. Gracias, buen Dios. En el nombre de Jesucristo te lo ruego, en Dios. Amén. Bueno, mis hermanos, pues Dios les siga bendiciendo. Espero que pronto nos vemos aquí en este lugar, en esta iglesia Bautista Monte de los Olivos. Dios les bendiga.